anterior clase habíamos visto las presiones manométricas. Por ejemplo, en el punto A, en este tanque de aceite, habíamos calculado que la presión manométrica en ese punto, que está a 1,25 metros de profundidad en el aceite, da como resultado 10.423 pascales. Entonces eso se realizó mediante esta fórmula, ¿no?, que es simple, que nos dice que la presión manométrica en un punto es igual a el peso específico del líquido por la altura o la profundidad que tiene el líquido hasta ese punto, ¿no?, desde su superficie. Ahora vamos a ver cómo se puede aplicar esta fórmula, pero en otros casos, por ejemplo este, ¿no?, ya que tiene más líquidos diferentes y muchos puntos para analizar. Entonces veamos lo siguiente. Primero vamos a ver esta propiedad de líquidos cuando dentro de un líquido estático tenemos dos puntos o todos los puntos en realidad que pueden estar en una misma horizontal, en una misma recta horizontal. Todos esos puntos van a tener la misma presión manométrica. Entonces, por ejemplo, aquí la presión en B, como está en la misma horizontal que en E, entonces significa que la presión en B es igual a la presión en E, tienen el mismo valor. Lo mismo sucede con los puntos C y F. Como están en la misma horizontal, tienen el mismo valor de presión. O sea, la presión en este punto que ejerce el agua va a ser la misma presión en este punto también, ¿no?, también ejercido por el agua. Y eso es obvio, ¿no?, porque están a la misma profundidad. Pero es bueno definirlo como una propiedad porque luego nos va a servir para diferentes casos. En los puntos A y D, la presión también está en la misma horizontal porque un líquido, cuando está en reposo, siempre su superficie tiende a formar una recta horizontal, ¿no? Esa es la superficie de un líquido estático, tiene que ser horizontal. Mientras aquí en el punto A y en el punto D la presión es la misma y su valor, como hemos dicho la otra vez, es 0, ¿ya? Las presiones en los puntos A y D son iguales entre sí y podemos decir que valen 0 en manométrico. ¿No? Entonces eso es muy importante, también es recordarlo. Ahora sí vamos a abarcar este ejemplo. Entonces, en esta figura tenemos, ¿sí? Grover también se ha unido, ¿no? Kimberly también. Bueno, van a hacer sus preguntas nomás ya en la clase de hoy día. Para eso es la clase virtual, para que hagan preguntas sobre las fórmulas, sobre todo lo que no entiendan. Entonces me dicen nomás cuando quieran preguntar. En este caso, con esta propiedad que le estamos viendo, que la presión es igual en un líquido en una misma recta horizontal, nos va a servir para analizar este ejemplo, porque aquí tenemos varios líquidos, varios puntos, y queremos saber ahora las presiones en estos puntos, ¿no? Eso es importante para poder después calcular, ¿no?, las resistencias de todo el recipiente o cuánta fuerza está soportando el recipiente en algún lugar, etcétera. Entonces, para eso se calculan las presiones, para calcular los recipientes, ¿no?, la resistencia de los materiales. Por ejemplo, en este caso tenemos aceite, agua y glicerina que no se mezclan. Entonces están en 3 capas. La glicerina, como tiene
un SG o la gravedad específica de 1.26 se va a hundir con respecto al agua, ¿no? Porque el agua sabemos que tiene un SG de 1, ¿ya? Ese es el valor del agua, ¿no? Su SG vale 1. En cambio, este aceite tiene un SG de 0,90, o sea, menor que 1, menor que el agua, por eso flota en agua. Eso habíamos dicho también las otras veces. Todos los líquidos, todos los sólidos, todos los materiales que tengan menor SG, menor SG que el agua, o sea, su SG sea menor que 1, van a flotar, si es que no se mezclan con el agua. Así que para resolver este ejemplo, podemos empezar por calcular la presión en el punto E o en el punto F, en cualquiera de los dos. Así que primero calculamos la presión manométrica en el punto E. Entonces, viendo el punto E, bueno, es sobre el punto E vemos que hay solamente aceite, ¿no? Esa es la clave en este momento, ver qué es lo que hay sobre el punto E, porque eso podemos considerar que toda esta capa que hay sobre el punto E es lo que presiona al punto E. Toda esta altura de aceite va a ser presión sobre el punto E, sobre todos estos puntos que están en esta misma altura que el punto E, ¿no? La misma profundidad. Entonces tenemos 70 centímetros de aceite que generan presión sobre el punto E. Y este ejercicio, bueno, este primer paso de calcular la presión manométrica en el punto E, que tiene aceite encima de ese punto, es idéntico a el último ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque aquí tenemos aceite y tenemos un punto, y sobre el punto tenemos una altura de aceite, ¿no? Solamente aceite. Entonces, si se dan cuenta, toda esta solución va a ser casi idéntica a la solución que ahora vamos a aplicar al otro ejercicio. Lo puedo copiar todas las fórmulas, todo esto, todos los datos, los voy a ahora aplicar a este caso, ¿no? Del punto E que tiene encima aceite, de la siguiente manera, ¿no? Miren, colocamos todo lo que había en el anterior ejercicio, que era parecido en la situación. Miren, si lo pongo en esta vista, es como el otro ejercicio, ¿no? Donde tenemos un punto y encima aceite nada más, y no nos interesa en este caso qué hay debajo. ¿Ya? Para calcular la presión en el punto E, podemos omitir lo que hay debajo y verlo así, y ver que encima del punto E hay 70 centímetros de aceite y listo. Entonces, en ese caso les decía, es como este ejercicio. Por eso he copiado todo este procedimiento y ahora lo resolvemos de la siguiente manera. Presión manométrica en el punto E, presión manométrica en el punto E va a ser igual a peso específico del aceite por la altura de aceite, ¿no? Eso habíamos dicho. Luego habíamos dicho que el valor de gamma del aceite, el peso específico del aceite, se calcula con esto, ¿no? Lo que está con gris sirve para calcular el peso específico del aceite. Luego habíamos reemplazado ya datos, ¿no? Para calcular la presión manométrica. Entonces en este caso primero vamos a cambiar esto a valores del punto E, es decir, el nombre, ¿no? Hay que cambiar a E. Y ahora reemplazamos los datos. El SG del aceite en el anterior ejemplo valía 0,85, porque era un aceite X, ¿no? Un aceite que no sabemos cuál era, pero este es otro aceite.
hay una gran variedad de aceites que tenemos, ¿no?, en la industria. Este aceite es de 0,90 DSG, así que eso reemplazamos 0,90. Ese es el valor del SG de este aceite, de este ejemplo. Y el peso específico del agua no cambia. Ese dato, este valor es una constante, hemos dicho, ¿no?, para todos los cálculos. En el sistema internacional, vuelvo a repetir, es 9.810 newtons por cada metro cúbico, ¿no? Ese es el peso específico que tiene el agua. ¿Ya? 9.810 newtons pesa cada metro cúbico de agua. A eso se refiere, ¿no? Ahora, la altura en este ejemplo, veamos, del aceite, estamos en este caso solamente del aceite en el punto E, son 70 centímetros. En metros, porque esto vamos a desplazar en metros, 70 centímetros son 0,70 metros. Ya ustedes pueden convertirlo si quieren con factores de conversión, pero este es el valor en metros de esta altura de aceite que tenemos sobre el punto E. Alguno podría, no me han preguntado, ¿no?, esta situación. ¿Qué pasa si sobre el punto E el aceite solamente llega hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no se toma en cuenta solamente esta altura pequeña? Porque sobre el punto E, si miramos verticalmente, solo hay esta altura de aceite y no es 70 centímetros. Tampoco sobre el punto F, ¿no? Sobre este punto, tal vez los puntos centrales, ahí sí puede haber 70 centímetros, alguien me podría decir, pero no. La presión manométrica en los líquidos se toma en cuenta con toda la altura de líquido que hay sobre su recta horizontal, ¿ya? Porque hemos dicho que esta propiedad implica eso, ¿no? Todos los puntos que estén en una misma recta horizontal en un líquido llevan la misma presión, todos los puntos. Este punto, aquí puede haber otro punto, el punto E, aquí otro punto, etcétera. Entonces aquí el punto E también lleva la presión de estos puntos del centro, ¿no?, que sí tienen toda la altura de aceite sobre ellos. Así que es muy importante saber eso. No se confundan, cuidado que piensen que hay que tomar esta altura de acá. No es así, ¿ya? Eso es algo muy importante en estas propiedades de los líquidos. Así que con esa aclaración ya tenemos, además en la fórmula hemos reemplazado todos los datos correctamente. Simplemente la calculadora nos va a dar el valor en pascales. A ver, los que estén con calculadora como la otra vez, ayúdenme con los cálculos porque llevamos 3 ejemplos nomás para terminar este tema de hidrostática, ¿ya? ¿Cuánto es? A ver, punto 90 o punto 9 por 1810 por punto 7. Bueno, a mí me sale 6100,3, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la respuesta para este punto, ¿ya?, para el punto E. Ahora, veamos el punto F. Podría ser los mismos cálculos, ¿no?, sobre el punto F, tengo toda esta altura de aceite y aplicar todo lo mismo, pero no voy a hacer cálculos, sino voy a aplicar este principio, ¿no?, esta propiedad de los líquidos que hoy día hemos visto al principio de la clase, que dice que dos puntos en la misma horizontal, en un mismo líquido, tienen la misma presión. Así que, viendo en este gráfico, el punto E y el punto F, que pertenecen al aceite, podemos decir, que están en el aceite, pertenecen a un mismo líquido, y además están en la misma horizontal, porque cuando todo esto se estabilice,
esta línea va a ser horizontal, ¿no? Cuando se estabilice este límite entre el agua y el aceite, va a ser una línea horizontal automáticamente, ¿no? Entonces sabemos que esto es una horizontal. Así que podemos decir que la presión en F es igual a la presión en E. Entonces de esa manera puedo responder lo siguiente. Puedo responder que la presión manométrica en el punto F es la misma, vamos a decir, es la misma que en E, como es decir, 6180,3 pascales. Listo. Ya tenemos otra respuesta. Bueno, la siguiente presión que vamos a calcular va a ser en el punto D. ¿Ya? Calcularemos en el punto D. En el punto D, la presión manométrica va a ser todo lo que hay encima del líquido, ¿no? Toda esta altura del líquido. Pero como son dos líquidos, entonces vamos a separar en dos cálculos, ¿ya? Sobre el punto D genera presión esta altura de agua, y también sobre el punto D genera presión esta altura de aceite, ¿no? Los 70 centímetros de aceite. Entonces vamos a utilizar el siguiente cálculo, el siguiente procedimiento. Vamos a decir que presión manométrica en D vamos a decir que la presión manométrica sobre el punto D o en el punto D es igual a lo que les decía, ¿no? Toda esta presión que genera el agua más toda esta presión que genera el aceite, porque los dos líquidos están sobre el punto D, ¿no? Los dos líquidos presionan al punto D. Así que en la fórmula puedo anotar esto que representa la presión manométrica del aceite, ¿no? Con su respectiva altura, que sería toda esta presión. Y el agua aparte tiene que tener su fórmula de cálculo de su presión manométrica, ¿no? Pero solamente del agua. Así que esto es del aceite y ahí le sumamos la misma fórmula de cálculo de presión manométrica, pero ahora con respecto al agua. Y además ahora las H's tienen que ser diferentes, ¿no? Así que le podemos colocar H1 y H2, ¿no? De esa manera. Ya. Entonces ahora, reemplazando los datos, va a ser insuso volver a calcular, por ejemplo, esta presión, ¿ya? Porque como esta presión se presenta a toda esta altura de aceite, toda esta altura de aceite, tendríamos que reemplazar estos mismos cálculos, ¿no? Con todos estos valores y todo eso, pero ya sé que los 70 centímetros de aceite generan 6180,3 pascales.
Así que en realidad, todo esto que representaba a la presión manométrica de aceite se convierte en 6180,3 pascales. Y no hay que estar volviendo a calcularlo, ¿ya? Ese es un dato muy importante. Hay que ver el gráfico, ¿no? Que tenemos toda esa situación de la columna de aceite, ¿no? Toda esta altura de aceite, que ya lo teníamos calculado aquí. Así que este valor ya lo tenemos, 1180 pascales. Ahora solamente calculamos esta situación, ¿no? De la presión manométrica del agua. Entonces aquí sí hay que reemplazar datos, ¿no? Peso específico del agua, vuelvo a repetirles, en el sistema internacional es 9810 newton sobre metro cúbico, ¿no? Necesitamos estas unidades por ahora la altura de agua. Esta es la altura de agua que está sobre el punto D, no se olviden. Siempre hay que ver qué punto se está analizando. Y sobre el punto D tenemos toda esta altura de agua, que es 30 centímetros. ¿Ya? Solo la altura de agua. Entonces, en metros son 0,30 metros. Entonces ahora ya tengo todos los datos necesarios para realizar para dar una respuesta final, ¿no? Pero antes de eso, lo vamos a hacer en orden. Primero todo esto lo voy a convertir en un valor en pascales, ¿no? Entonces en la calculadora operamos esta parte que está en gris. 1810 por punto 30 sale 2943. 2943 tendríamos pascales, ¿no? No se olviden que al multiplicar metros, que tenemos aquí newton sobre metro cúbico, salen pascales. Eso es también una situación que se presenta en el manejo de unidades de presiones, ¿no? Peso específico por altura nos va a dar una presión en pascales cuando están las unidades en el sistema internacional. Finalmente sumamos estos dos valores, ¿no? Para obtener una respuesta. Entonces, sumando 6180,3 más 2943, obtenemos una presión de 9123,3, ¿no? Entonces, eso notamos como respuesta final para la presión manométrica en el punto D. Son los 9123,3 pascales. Bueno, entonces esta es una respuesta ya, ¿no? De la presión manométrica en el punto D. Esta también era una respuesta, la presión manométrica en el punto F, ¿no? Estoy marcando con amarillo las respuestas para este ejemplo. Ahora ya hemos analizado para el punto D. Vamos a analizar ahora para el punto C. Para el punto C. Y el criterio o el razonamiento va a ser el mismo que hemos utilizado para el punto D. Porque sobre el punto D hemos visto que había agua, hemos calculado su presión manométrica del agua. Y hemos visto que había una capa de aceite aparte, y hemos calculado aparte la presión manométrica del aceite, y los dos los hemos sumado, ¿no? Las dos presiones. Sobre el punto C ahora hay tres capas de diferentes líquidos. Entonces vamos a tener que sumar la presión de la glicerina con su respectiva altura, más la presión del agua con su respectiva altura, más la presión del aceite con su respectiva altura. Entonces para la glicerina tendríamos la siguiente situación. La glicerina, bueno, para este punto C que está en la glicerina tendríamos la siguiente situación.
manométrica en el punto C va a ser igual a lo siguiente. A ver, entonces tenemos que anotar una fórmula parecida a esto, ¿no? Parecido a esto, pero aumentándole ahora la glicerina. Así que tranquilamente esta fórmula me sirve para el punto C, pero ahora, ¿no? Para el punto C. Esto nos da la presión del aceite, ¿no? Con respectiva altura. Luego teníamos la presión, esto nos da la presión manométrica del agua, que es toda esta capa de agua. Ahora solo falta sumar la presión manométrica de esta altura de glicerina, ¿no? Así que ahí le aumentamos a esta fórmula, le sumamos una fórmula similar a esta, ¿no? Pero ahora con glicerina. Vamos a anotar como gli nada más, ¿ya? O glicerina, por una altura 3. Entonces, ahora hay algo interesante, ¿no? Toda esta presión manométrica del aceite ya lo conocemos, ¿no? Sobre el punto C actúan todas las capas enteras, ¿no? Entonces, esta capa entera de aceite ya lo teníamos calculado, que era la presión sobre el punto E, y era el valor de 6180,3 pascales. Entonces eso lo volvemos a anotar, ¿no? 6180,3 pascales. Ahora, este que está en la ecuación representa toda la capa de agua, porque sobre el punto C, sobre este punto C, actúa toda la capa de agua, ¿no? Toda esta capa podemos decir que también aplasta al punto C, le genera presión, y toda esta capa de agua de 30 centímetros ya lo teníamos calculado aquí, ¿no? En este ejercicio. Aquí estaba la capa de agua, ¿no? Toda esta capa de agua de 30 centímetros de altura. Y su valor lo hemos calculado en 2943 pascales. Entonces, eso ya no hay que volver a calcularlo. Simplemente voy a copiar el valor. 2943 pascales. Lo único que faltaría es calcular el valor de la presión que genera la capa de glicerina, que está también sobre el punto C, ¿no? Toda esta capa de glicerina de 20 centímetros de altura. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? H3 sabemos cuánto vale. Son los 20 centímetros que les decía, ¿no? De la capa de glicerina. Pero ahora, ¿dónde está el valor de gamma de la glicerina? Ese valor de gamma, el peso específico de la glicerina, no está como dato directo, ¿no? O dato específico en este ejemplo, pero está el SG de la glicerina. Entonces, ¿cómo hemos hecho las otras clases para calcular un peso específico? Aquí está, ¿no? Si queríamos saber el peso específico de un líquido, de una sustancia, se utiliza su SG de esa sustancia y se le multiplica por el peso específico del agua. Así se calcula el peso específico de una sustancia, con su SG multiplicado por el gamma del agua o el peso específico del agua. Así que necesitamos todo lo que está en gris, esta formulita, ¿no? Lo que está en gris, copiar. Lo necesitamos para reemplazar aquí, ¿no? Para reemplazar aquí. Pero a ver, puede haber tal vez alguna confusión. Bueno, primero vamos a copiar esta misma fórmula, y aquí lo voy a reemplazar recién ya, esta fórmula para calcular peso específico de una sustancia. Vamos a decir que gamma de glicerina se convierte en
SG de glicerina, se convierte en SG de la glicerina por gamma del agua. Entonces lo que está en gris ha reemplazado, o es la fórmula para calcular peso específico de la glicerina. Y aquí sí tengo los datos. SG de la glicerina, es decir, el peso específico de la glicerina, es 1.26 o 1,26. Y el gamma del agua es un valor universal, es un dato constante universal, así que esto lo conocemos y además es este valor, ¿no? Este es el valor de gamma del agua. Así que ya puedo reemplazar todos los datos necesarios. Reemplazo este valor de SG de la glicerina, que me dice que es 1,26. Aquí está en el dibujo. Y el valor de gamma del agua es el valor universal de 9.810 newtons por cada metro cúbico. Voy a venir a reemplazar aquí. Y ahora sí reemplazo el valor de H3, que es la capa de, bueno, la altura de la capa de glicerina, ¿no? Sobre el punto C está toda la capa de glicerina. Ahora, si el punto C estuviese más arriba, digamos por aquí, y entonces ya solamente afectaría todo lo que esté sobre el punto C, digamos, todo esto ya no más sería, ¿no? Y tendríamos que tener ese dato de esa altura. Pero en este caso el punto C está en lo profundo, en la base del recipiente, y ahí, desde ahí hasta arriba, hasta donde termina la glicerina, tenemos 20 centímetros, que en metros son 0,20 metros, ¿no? Listo, entonces con eso ya están todos reemplazados para poder hallar una respuesta. Simplemente vamos a calcular primero este valor. ¿Ya? Este valor nos da la presión de la glicerina, no se olviden, ¿no? Todo este valor que está en gris nos da la presión manométrica de la capa de glicerina. Entonces primero eso, veamos cuánto salen pascales. A ver, 1.26 por 9.810 por 0.2 salen 2.472. 12, ¿no? Bueno, vamos a colocarle un solo decimal, ¿ya? 0,1 pascales. Y finalmente sumamos los tres valores, ¿no? Ingeniero, creo que ya lo hice. El resultado es... ¿Cuánto da? Sí. 9.370.51. Ya, 9.370,51. Ya. Bueno, en mis decimales de mí tengo el 3 y el 1, así que en mis decimales debe salir 0,4, ¿no? En tu calculadora lo has hecho tal vez diferente. Es válido, ya los decimales no interesan mucho. Esta sumatoria de 9.370, si está bien, entonces está bien todo también, ¿ya? A ver, vamos a comprobar, los demás también comprueben. 6.180,3 más 2.943 más 2.472.1. Ahí me sale 11.000, creo, a ver. 6.000 más 2.900, 9.000. Sí, ahí me sale 11.000. Entonces, tienes que revisar en algún cálculo o algo más, o algo lo has tecleado mal o algo lo has calculado mal. Porque a mí me sale 6.180,3 más 2.943 más 2.472,1, 11.595,4.
Esa sería la presión manométrica en el punto C, ¿no? En el punto C. Bueno, también podemos llegar a una conclusión interesante, ¿no? Con respecto a estas diferentes presiones que estamos viendo. Podemos ver que el recipiente soporta diferentes presiones en sus paredes. Por ejemplo, en el punto E, que está en esta misma horizontal, tenemos este punto en contacto con la pared del recipiente y este punto en contacto con la pared con el recipiente, y en esos puntos la presión que tiene que soportar la pared del recipiente, tiene que soportar esa presión, es solamente de 6.180 pascales, ¿no? Mientras que en lo más profundo, en el punto C, la base del recipiente, todos estos puntos de la base y este punto de la esquina y estos puntos también de la base y este punto de la esquina, que están en la misma horizontal, ya tienen que soportar una presión de 11.000 pascales, ¿no? 11.500, casi 11.600 pascales. Entonces el recipiente soporta diferentes presiones, ¿no? ¿Dónde puede rendirse más fácilmente? Es en abajo, ¿no? En las partes de abajo donde hay más presión. Si digamos todo estuviese remachado o tuviese el mismo grosor de pared y todo eso, donde puede fallar es en la parte de abajo, porque ahí tiene más presión, ¿no? Que tiene que soportar el recipiente. En las partes de más arriba, más encima, soporta menos presiones. Ahora, por último, vamos a calcular la presión en el punto B, pero como pueden ver que está a la misma horizontal, y aquí hay también una situación muy importante, que no importa que en medio aquí haya aire, lo que interesa, según este enunciado, cuando tenemos en un líquido a una misma altura, las presiones tienen el mismo valor, ¿ya? La presión es la misma. Entonces, aquí claro, todo está relleno de agua, y es más fácil entender que la presión en B es igual a la presión en E, pero en este caso, aquí no está todo relleno de agua, ¿no? Aquí parece que hay un poco de aire en medio, pero en realidad no está influyendo en esta situación del enunciado de esa propiedad que les estaba mostrando ahora, porque todo este líquido igual genera que sea válida esta propiedad, ¿ya? Esta propiedad de la presión a la misma altura, a la misma horizontal, que las presiones sean iguales a la misma horizontal, ¿no? En los puntos de una misma horizontal. Entonces acá, todo este líquido, aunque esté en esta forma, en forma de U, conectado con un tubo, podría ser un tubo así, una manguera todo retorcida, no importa, igual se cumple eso, ¿ya? Que el punto C está, digamos, en contacto con este mismo líquido, la glicerina, ¿no? Continúa, digamos, aquí, la glicerina. Entonces el punto C pertenece a la glicerina y la glicerina continúa por aquí, y también el punto B pertenece a la glicerina. Entonces se cumple esa propiedad de que las presiones en esta misma recta horizontal son iguales, ¿ya? En este mismo líquido que es la glicerina. Así que podemos responder que la presión manométrica en el punto B es la misma que en el punto C, que ya la tenemos calculada. Entonces eso vamos a responder ya sin calcular nada, ¿no? Directamente con la propiedad. El valor de presión en B va a ser lo mismo que ha salido aquí. Así que esa va a ser la última respuesta para este ejemplo. Presión manométrica en el punto B es la misma que en C. 11.595,4 pascales. Y así terminaríamos con este ejemplo de calcular todas las presiones en estos
5 puntos. ¿Ya? Como pueden ver, no es nada complicado, se suman nomás las presiones que hay encima de cada punto, con las capas respectivas de líquidos que hay, ¿no?, encima de cada punto. Y en este caso, alguien me podría decir, pero ¿por qué no hemos sumado ahora sobre el punto B? Ahí esta capa de glicerina, alguien me podría decir, ¿no? Eso hubiera sido interesante que me pregunten. ¿Por qué no hemos calculado ahora lo que hay encima del punto B? Igual tendría que salir 11.595. Tiene que salir. Ya, tiene que salir. Eso sería sumando toda esta capa de glicerina que tiene 90 centímetros. Pero aquí hay una incógnita. La presión punto A no sabemos cuánto, ¿ya? Entonces, en este lugar, en este recipiente, en este globo que está en el punto A, hay una presión, que no es un dato en este ejemplo. No es un dato. Entonces, esa presión en el punto A, más toda esta altura de glicerina, que son 90 centímetros, tiene que dar 11.595 pascales, ¿no?, este valor. Así que los que desean calcular la presión en el punto A, que es una incógnita, ya se puede calcular. No es parte de este ejemplo, pero en otros libros está como pregunta, ¿no?